Recordatorio de conceptos importantes. Disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. Soluto, sustancia en menor proporción. Disolvente, sustancia en mayor proporción. Hidratación es cuando un ion está rodeado por moléculas de agua en una orientación específica. Y dentro de un concepto nuevo está electrolito, que es una sustancia capaz de conducir corriente eléctrica al disolverse en agua. Dentro de esta están los tipos de electrolito fuerte y electrolito débil. Se diferencian principalmente por las flechas, ya que una flecha significa que se ioniza 100%, es decir, un electrolito fuerte, mientras que el débil tiene dos flechas, lo que hace que se ionice parcialmente. Y en la parte inferior se muestra una tabla con la clasificación de solutos en disolución acuosa. Tipos de reacciones. Reacciones de precipitación son sustancias que se obtienen como producto de un sólido insoluble, es decir, el precipitado a causa de una separación de una disolución. Dentro de los tips está siempre verificar que la ecuación esté debidamente balanceada. Solamente uno va a precipitar. Todo lo que esté en estado acuoso se tiene que separar en un anión y un catión. Lo que se encuentra en estado líquido o sólido no se separa en la ecuación iónica. Los oxioniones se cuentan como un solo elemento a la hora de realizar la ecuación iónica. Entonces, por ejemplo, a la hora de mezclar una disolución de nitrato de aluminio con hidróxido de sodio, la ecuación molecular corresponde a la ecuación debidamente balanceada, quedando así nitrato de aluminio reacciona con 3 moles de hidróxido de sodio para formar hidróxido de aluminio más 3 moles de nitrato de sodio, donde el hidróxido de sodio es el precipitado por estar en estado sólido. Luego, en la ecuación iónica se separan en un anión y un catión según el número de oxidación, como se ve en la diapositiva. Y en este caso, donde el ion nitrato y el ion sodio son iones espectadores porque fueron los que se cancelaron. Por último, se obtiene la ecuación iónica neta, que serían las sustancias restantes. Reacciones ácido-base. Muchos ácidos y bases son sustancias industriales y caseras, y algunos son componentes de los fluidos biológicos. Los ácidos son sustancias que se ionizan en disolución acuosa para formar iones de hidrógeno y así aumentar la concentración de H positivo. Es común llamar a los ácidos donadores de protones. Las bases, por su lado, son sustancias que se aceptan iones. La base produce iones de hidróxido cuando se disuelven en agua. Los hidróxidos, como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y hidróxido de calcio, se encuentran entre las bases más comunes. La reacción ácido-base también son llamadas reacciones de neutralización. Esto quiere decir que se adiciona suficiente base para reaccionar exactamente con el ácido en la solución. Así se dice que el ácido se neutralizó. Reglas para determinar acciones ácido-base. Identificar las especies presentes en la solución combinada. Y la segunda regla sería cuando entre las especies iónicas que se producen al disolver las sustancias están los iones H positivo y el ion OH negativo, siempre habrá formación de agua. ¿Cómo identificar electrolitos fuertes y débiles? Los ácidos y bases que son electrolitos fuertes se denominan ácidos fuertes y bases fuertes. Los que son electrolitos débiles se denominan ácidos débiles y bases débiles. Los ácidos fuertes son más reactivos que los débiles cuando la reactividad depende únicamente de la concentración de H positivo. En esta tabla hay un ejemplo de cuáles son los electrolitos y las bases más fuertes. Reacción de neutralización de sales. Las disoluciones de ácidos y bases tienen propiedades muy distintas. Los ácidos tienen sabor agrio en tanto que las bases son amargas. Los ácidos pueden alterar el color de ciertos tintes de forma distinta al efecto que tienen una base. Si mezclamos una disolución de un ácido y una base, se da una reacción de neutralización, es decir, los productos de la reacción no tienen ninguna de las propiedades ni características de la disolución ni ácido de la base. Reacción ácido-base en formación de gas. Hay muchas bases, además de OH negativo, que reaccionan con H positivo para formar compuestos moleculares. Dos que podríamos usar en el laboratorio son el ion fosfato y el ion carbonato. Ambos aniones reaccionan con ácidos para formar gases que son solubles en agua. Los carbonatos y bicarbonatos reaccionan como ácidos para formar CO2 gaseoso. Reacciones óxido-reducción. Estas reacciones deben de presentar dos semireacciones, en donde una el reactivo cede electrones para el producto y en la otra donde un elemento del producto acepta electrones del reactivo. Por lo tanto, siempre va a existir un elemento compuesto que se reduce y otro que se oxida.
Un ejemplo puede ser el hidrógeno más el flúor, donde el hidrógeno y el flúor del lado de los reactivos van a tener número de oxidación 0. Y cuando pasan al lado del producto, el hidrógeno va a tener número de oxidación 1 y el flúor número de oxidación -1. Esto sucede por lo mencionado anteriormente. El hidrógeno se oxida porque pierde un electrón y el flúor se reduce porque gana un electrón que le dona al hidrógeno. Algunos ejemplos cotidianos de estas reacciones puede ser la combustión del gas en la cocina o incluso la oxidación de glucosa para obtener ATP. Para saber esto se utiliza la tabla de números de oxidación, sin embargo existen ciertas reglas, las cuales son: los elementos libres o puros van a tener número de oxidación 0, iones monoatómicos van a tener número de oxidación igual a la carga del ion, el número de oxidación del oxígeno es -2, el hidrógeno va a tener número de oxidación 1, la familia 1A va a tener número de oxidación 1, la familia 2A va a tener número de oxidación 2 y los halógenos siempre van a ser -1. Para estas reacciones va a estar presente un agente oxidante, que es el elemento químico que tiende a captar electrones, y un agente reductor, que es el elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio. Y esto sucede porque aumenta su estado de oxidación. Estas reacciones pueden ocurrir entre metales y no metales, y los agentes reductores más comunes pueden ser el carbón, el monóxido de carbono, elementos no metálicos fácilmente oxidables como el azufre y el fósforo, y muchos metales como el aluminio y el magnesio. Reacciones de combinación. En estas reacciones se combinan dos o más sustancias para formar un producto. Sin embargo, no todas las reacciones de combinación necesariamente van a ser redox. En estas reacciones generalmente se libera calor, por lo tanto es una reacción exotérmica. En las reacciones de síntesis se producen compuestos químicos a partir de sustancias más simples o elementales. Se pueden utilizar metales, no metales, óxidos metálicos, agua, oxígeno y otro. Estas reacciones pueden ayudar para la obtención de medicinas, preparación de detergentes y la obtención del acero. De descomposición. Todas las reacciones de descomposición van a ser reacciones redox. Estas son lo contrario a una reacción de combinación, debido a que es la ruptura de un compuesto en uno o más sustancias o componentes. El material inicial debe ser un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos. Generalmente se necesita calor para que ocurra la reacción. Cuando se calientan los hidratos se descomponen para dar lugar a agua y sal anhidra. Cuando se calientan los cloratos se descomponen dando cloruros más oxígeno. Cuando los carbonatos se descomponen y al calentarlos dan óxidos y dióxido de carbono. Los bicarbonatos en su mayoría cuando se calientan se descomponen para formar un ácido más agua y dióxido de carbono. Y los bicarbonatos de los metales del grupo o de la familia 1A se calientan, forman un carbono más agua y dióxido de carbono. Se presenta el ejemplo que sería el sulfato de cobre 2 pentahidratado, que es el producto de la reacción química entre el sulfato de cobre 2, anhidro y agua. Reacciones de combustión. Las reacciones de combustión son reacciones químicas exotérmicas. Estas pueden involucrar materia en estado gaseoso o en estado líquido y sólido. Estas reacciones por lo general producen luz y calor y ocurren de manera muy rápida. Se pueden considerar un proceso rápido de oxidación de ciertos elementos, en su mayoría que contienen hidrógeno, carbono y a veces azufre. En el caso de la combustión, el agente oxidante obtiene electrones del agente reductor o del combustible, o lo que es lo mismo, el comburente obtiene electrones del combustible. Algunos ejemplos son el encendido de un fósforo. Cuando la cabeza del fósforo, cubierta de fósforo y azufre, se raspa contra una superficie rugosa, se calienta por la fricción y desencadena una combustión rápida, que a su vez produce una llama breve. Y el otro ejemplo es la combustión del gas metano. Reacciones de desplazamiento. Una reacción de desplazamiento es una reacción química muy común, en la que un átomo o un grupo de ellos en una molécula son reemplazados por otro grupo. La mayoría de las reacciones químicas que vemos a diario son de desplazamiento. Los materiales iniciales siempre son elementos puros, como el metal de zinc puro o gas hidrógeno, más un compuesto acuoso. Estas reacciones se dividen en tres grupos: desplazamiento de hidrógeno, desplazamiento de metal, desplazamiento de halógeno. Desplazamiento de hidrógeno. Reglas. Metales alcalinos y algunos alcalinoterrios, como el calcio, el estroncio y el bario, van a conducir al hidrógeno hacia el agua fría. Metales menos reactivos, como el aluminio y el hierro, reacción con vapor de agua para dar gas hidrógeno. Muchos metales, incluidos los que no reaccionan con el agua, pueden desplazar al hidrógeno los ácidos. Por ejemplo, el zinc y el magnesio no reaccionan con el agua, pero sí con el ácido clorhídrico. Ejemplos: el sodio es un agente reductor y el agua un agente de oxidación.
vamos a tener sodio más agua, va a formar hidrato de sodio. A continuación vemos un ejemplo del desplazamiento de metal. Reglas. Un metal de un compuesto puede llegar a ser desplazado por otro metal en estado libre. Un metal que se ubique arriba del hidrógeno lo desplazará del agua o de un ácido. Los metales que se encuentren ubicados debajo del hidrógeno no van a reaccionar con agua ni con ácidos. Las reacciones de desplazamiento de metal tienen muchas aplicaciones en los procesos metalúrgicos, en las cuales a estos les interesa separar los metales puros a partir de minerales. Ejemplo, el cloruro de titanio más magnesio va a formar titanio más cloruro de magnesio. Desplazamiento de halógenos. Reglas. Existen reacciones de desplazamiento en las cuales forman parte los no metales. Ejemplo, para los halógenos, el flúor, cloro, bromo, yodo, así es que el cloro libre lo desplazará al bromo de un compuesto y ese bromo conseguirá desplazar el yodo de un compuesto. La actividad de los no metales está relacionada con su capacidad de atraer electrones y formar iones negativos, mientras que la actividad de los metales está relacionada con su tendencia a perder electrones para así llegar a formar iones positivos. Cuando se escriben reacciones de desplazamiento en donde los halógenos tengan un papel en esta, hay que tener en cuenta que en estado libre todos los halógenos existen como moléculas diatómicas. Ejemplo, tenemos el cloro más el bromuro de sodio, va a formar cloruro de sodio más bromo. Podemos observar en la siguiente imagen un desplazamiento de halógeno.